Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Ustedes, por alguna razón, no me logran enviar las tareas el día que dicen el aula virtual, no tenga pena. Ahí en el aula virtual hay un apartado donde dice compartir documentos. Me pueden enviar las tareas por compartir documentos si se atrasan. O ya si fuera mucho su problema, pueden mandarme sus tareas vía WhatsApp. No tengan pena. Con la presentación del día de hoy, de una vez les advierto, he estado teniendo problemas cuando presento videos, se me saca Zoom. Dejé un video hasta el final de mi presentación. Si ustedes ven que de pronto desaparezco, por favor no se vayan, yo me vuelvo a conectar, al menos aunque sea solo para despedirme de ustedes, pero por favor no se salgan de la clase. Vamos a empezar. La clase es sobre el juego de pelota maya. Esto reforzando la investigación y la tarea que ustedes ya hicieron. Hice esto debido a que hay mucha información muy diversa en internet sobre el juego de pelota maya y para que nos pongamos de acuerdo en algunos detalles. Esta variedad de información se da porque realmente no existen documentos de donde puedan basarse los investigadores para decir esto se daba de esta manera, sino que son muchas las fuentes en donde se van tomando pequeñas ideas y se van armando ya ideas más grandes acerca del juego de pelota maya. No hay una fuente verídica estructurada de donde se puedan tomar ideas. Por eso hay muchas versiones acerca de qué, cómo y por qué. Tanto es así que si buscan en internet van a encontrar 4, 5, 6 o más fuentes en donde varía lo que dicen. Aquí al final dejo un video, les voy a transmitir un video en donde se van a dar cuenta de esta variabilidad de la información. Si alguno tuviera alguna duda durante la presentación, puede escribir en el chat, ahí nos estaremos comunicando. Bueno, ¿qué era el juego de pelota maya? Primero, era una actividad sociocultural, es decir, era una actividad muy arraigada dentro de las ciudades mayas y en donde expresaban buena parte de su tradición y costumbres, además de que era algo que hacían con la intención de reunir a toda la comunidad, muy similar a lo que sucede ahora con los juegos deportivos como los juegos de fútbol, por ejemplo. Tenemos que entender, y esto lo veremos más adelante, que en la época maya, las ciudades funcionaban como ciudades-estado, es decir, cada ciudad era un pequeño reino dividido de las ciudades vecinas. Entonces, en cada ciudad se hacía el juego de pelota maya de una forma diferente, con una cancha diferente, con una estructura diferente, pero la idea principal era la misma. Muchos investigadores dicen que no era un deporte, es decir, que la gente no lo practicaba para tener buena salud física o para recreación, pero algunos otros dicen que sí, porque los jugadores tendrían que haber entrenado en algún tiempo. A la hora de entrenar tendrían que haber preparado otros jugadores para que fueran jugadores profesionales en el futuro. Entonces, sí tenía de alguna forma, conexión con lo que ahora conocemos como deporte. Y es muy probable que los jóvenes y los niños en algún momento hicieran el juego de pelota maya de forma recreativa. Al ser algo tan popular, tan vistoso y tan conocido, es muy probable que los niños imitaran este comportamiento queriendo ser ellos
en futuro jugadores de pelota maya. Obviamente era una actividad física realizada por algún sector de la población que se dedicaba, entre otras cosas, al juego de pelota. Una actividad política, porque solía darse que existieran competencias de juego de pelota entre ciudades a veces rivales o también entre ciudades amigas, con la finalidad de establecer lazos políticos entre las ciudades o para reforzar alianzas que existían con anterioridad a través del juego de pelota maya. El terreno de juego. Existen varias formas, medidas y estructuras del terreno de juego. Varían mucho de una ciudad a otra o inclusive de un país a otro, como lo conocemos ahora. Por ejemplo, en el sur de México, las estructuras tenían una forma. En Guatemala, las estructuras iban variando dependiendo de la ciudad, y en Honduras, incluso en El Salvador, que hay algunas, también variaba la forma y la estructura de las canchas de juego de pelota maya. No estaba regularizado, por lo cual cada ciudad tenía una versión diferente de la cancha, del aro, de la forma de las paredes. Pero los datos que vamos a ver aquí son datos generales para hacer un pequeño acercamiento a cómo era. Primero, el terreno de juego de pelota maya. El más antiguo se encontró en México, al sur de México, y data del año 1400 antes de Cristo. Desde esa época ya se jugaba este deporte dentro de la cultura maya. En Guatemala, el más antiguo, o la cancha de juego de pelota maya más antigua, data del año 500 antes de Cristo. Y solamente dentro del territorio guatemalteco se han encontrado 300 terrenos de juego de pelota maya. Esto es solo para que vean cuán importante era para esta cultura este juego, ya que prácticamente había al menos una estructura de juego de pelota maya dentro de cada ciudad. Solamente dentro del Parque Nacional Tikal, solo ahí existen 7 áreas de juego de pelota maya. En esta ciudad, que era una ciudad bastante grande, existían 7 canchas para la práctica de este deporte. Medidas del terreno de juego. Como les decía, no existe una medida estandarizada. Como podrán ver aquí en la fotografía, esto es en un parque nacional, en unas ruinas en Honduras. Si se dan cuenta, el estilo de las paredes del campo de juego es muy distinto a la fotografía que vimos con anterioridad. En esta se pueden apreciar las paredes verticales, un pequeño borde, un aro ubicado en el centro, mientras que en la otra
paredes con un ángulo mucho más pronunciado. eh, no hay solamente un aro, hay 3 aros. La altura de las paredes es mucho más pequeña. Como les decía, al no estar estandarizado, la forma iba variando, la manera de jugar también, la cantidad de jugadores, pero la intención siempre era la misma. Con las medidas, ya que las medidas variaban, este dato es básicamente solo un aproximado. Se cree o se ha estipulado que en promedio las canchas medían 30 por 8 y tenían forma de I latina, I mayúscula. 30 metros de largo por 8 metros de ancho en ese como corredor que se ve allá al centro en medio de las dos paredes de anotación. Como les digo, esto variaba mucho de ciudad en ciudad. Hay canchas más grandes, canchas más pequeñas, pero la mayoría se encuentra dentro de este rango. Los jugadores. Este dato también es variable que ustedes lo encuentren, eh, porque el número de jugadores iba a depender del tamaño de la cancha, pero en una cancha de 30 por 8, lo más común es que jugaban de 2 a 5 jugadores, aunque más adelante en el video van a ver que dicen que incluso llegaban hasta 8 jugadores en una cancha. Esto sucedía en las canchas más grandes. En las más pequeñas se mantenían en el rango de 2 a 5 jugadores. Estos jugadores eran jugadores profesionales, o sea que le dedicaban mucho tiempo de su vida a la práctica de este deporte, ya que en algunas ocasiones, esto no es en todas, porque se supone que los perdedores eran sacrificados. Imagínense ustedes de que en cada partido a los jugadores los sacrificaran, la población hubiera reducido enormemente. Solo en Guatemala hay 300 canchas de juego de pelota maña. Imagínense que en equipos de 8 personas jugaran una vez al mes, estarían matando algo así como 240 personas al mes. O sea, este dato o esta creencia popular de que al perder un juego de pelota perdían la vida era solamente en algunas ocasiones y bajo condiciones bastante estrictas, es decir, solo en juegos muy, muy importantes que se celebraban rara vez con estos términos de que al perdedor lo sacrificaban. Esta idea de que cada vez que jugaban se les sacrificaba se da debido al Popol Vuh. Ya hablaremos de esto más adelante. Equipamiento. Primero, tenemos que entender que la pelota, esta pequeña pelota que ustedes ven ahí en la fotografía, pesaba de 3 a 6 libras y estaba hecha con un hule macizo, o sea que era sumamente dura, pesada y rebotaba un montón.
Y un mal golpe o no calcular bien el área del cuerpo con el que se pegaba, podría llegar a una fractura o una lesión grave. Era una pelota bastante dura y pesada, y este juego de pelota era muy, muy peligroso. Por lo tanto, los jugadores debían utilizar protección. Utilizaban normalmente protección en la cabeza, como vemos ahí con ese adorno. Debajo del adorno había protección para evitar ser golpeados. Protección en las caderas. En este caso, debajo del tapado que tiene ahí, llevaban una pequeña protección de cuero. Puede verse ahí una tira de cuero con la que golpeaban la pelota. Llevaban protección en las rodillas y en los codos, como podemos ver en la fotografía. Está usando un pequeño parche de cuero y madera para golpear la pelota con esta área, con el codo, y en la rodilla podemos ver una protección similar, ya que en estas partes del cuerpo el hueso está expuesto, tiene muy poca masa muscular que lo defienda, y el golpe ahí sería bastante doloroso con una pelota tan dura y tan pesada. ¿Cuáles eran los objetivos del juego de pelota? Primero, como verán, busqué fotografías de varias formas de las paredes y de los anotadores en el juego de pelota. Esta es una que varía bastante entre la que vimos de Honduras y la primera fotografía, en donde había una pared vertical. Este es como un punto medio en cuanto al ángulo, y conforme al borde que está a la orilla. ¿Cuáles eran los objetivos? Primero, la pelota debía mantenerse siempre rebotando. Esta era una de las reglas principales, que la pelota no dejara de rebotar durante todo el juego. Y los jugadores debían tener presentes que debían realizar esto con sumo cuidado, sin permitir que se cayera. Dos, la pelota debía rebotar en las paredes, ya que esto les permitía mantener fluidez en el juego, además de acercarse al objetivo, que era el aro. Y el objetivo principal era que la pelota tocara el aro de anotación o que pasara por el centro del aro, marcando un punto. Se cree que una vez hecho que la pelota pasara por el aro, el juego terminaba. Parecerá sencillo, pero dirigir una pelota pequeña con los codos, las rodillas o la cadera e intentar meterla dentro de un pequeño aro a una altura de unos 2 o 2,5 metros es bastante complicado. Quien haya intentado anotar en una cancha de básquetbol, que lo hace con las manos, con una pelota más grande y a una distancia cercana, se dará cuenta de que intentar hacer esto con las rodillas o los codos es casi imposible. Entonces los partidos duraban bastante tiempo, a pesar de que los jugadores eran jugadores profesionales que tenían mucha habilidad y conocimiento acerca de la técnica de este juego.
El significado. Este deporte era, entre otras cosas, una forma ritual que tenían los antiguos mayas para rendirle culto a sus dioses. Recordemos que para ellos su religión era muy importante, era parte de su vida diaria y básicamente todo lo que hacían estaba enfocado al culto y al tributo de sus dioses. Ellos creían que al jugar este juego, la pelota significaba el movimiento de los astros en el cielo, específicamente el movimiento del sol en el cielo, y por eso es que no podían permitirse que la pelota dejara de rebotar, ya que consideraban que esto podría traerles consecuencias severas en el movimiento de los astros, o los dioses lo podían interpretar como una ofensa para ellos. Creían que podía traer consecuencias para su pueblo, para sus cosechas o para sus resultados en la guerra, que eran las cosas más importantes que tenían, sus cosechas, que era de lo que vivían, y los enfrentamientos bélicos contra las ciudades vecinas enemigas. Por eso realizaban este ritual jugando con la pelota, para de esta manera mantener contentos a los dioses, a darles un tributo a través de este juego. Por eso es que se consideraba tan importante, porque era una forma ritual a través del ejercicio físico enfocado en un juego en que podían someter sus anhelos a los dioses. Para que entendamos la importancia de esto, es como que ahora los juegos de fútbol fueran vistos como cultos religiosos. Así de importante era el juego de pelota maya. Tenía un nivel muy similar a un culto religioso formal. Como les hablaba al inicio, muchas de las referencias que se tienen acerca del juego de pelota maya vienen del Popol Vuh o Popol Vuh, o como ustedes lo conozcan, que es el libro sagrado de los mayas. Es uno de los pocos documentos de esa época que lograron sobrevivir y de donde se ha tomado información para muchas cosas. Se ha tomado como referencia para la práctica de las artes, para tener una idea, por ejemplo, de cómo eran las danzas, las obras de teatro, la importancia de la música, de donde no se tienen muchas otras referencias. Y una de las referencias más importantes es acerca del juego de pelota maya. Y existen varias versiones de este libro. En algunas se dice que eran los personajes principales, que eran gemelos. En otra, que eran primero los padres de ellos y después dos hijos. En otra versión se dice que era tan solo una persona representada con dos nombres. Pero trataremos la versión más extendida, de que eran dos hermanos gemelos los que aparecen representados en este libro. En ellos, en este libro se comenta que esta pareja de hermanos solían jugar mucho al juego de pelota entre ellos, lo cual fundamenta la idea de que sí era practicado por los jóvenes como manera de recreación y deporte. Aunque en el video que veremos a continuación, el presentador dice que esto no era así, que no se practicaba como deporte, pero basándonos en este relato,
podemos ver claramente la idea de que era tratado como un deporte y como recreación, ya que estos dos hermanos se dice que jugaban mucho tiempo. Jugaban mucho tiempo entre ellos al juego de pelota y esto disgustaba a los dioses. Ya que se relata en el libro que el ruido que hacía la pelota al somatar contra el suelo hacía enojar a los dioses del inframundo. Por lo tanto, ya cansados de que ellos estuvieran haciendo bulla, los mandaron a traer y los retaron a jugar un partido de juego de pelota. Este partido duró alrededor de 2 días, según el libro, para que ustedes tengan una idea también de cuán largo podía llegar a ser un enfrentamiento de juego de pelota maya. Y relata que los dioses, a través de muchas trampas, intentaban hacer o engañar a los hermanos, los cuales lograban burlar todas las trampas y ya en el partido final logran anotar y ganar el encuentro. Con lo cual se busca el sacrificio de los perdedores. Y aquí de donde se toma esa idea y se refuerza el mito de que cada vez que jugaban los perdedores eran sacrificados. Aunque como ya vimos, esto era solamente en ocasiones muy, muy especiales. En la actualidad, en varios países de la región han habido pequeños esfuerzos de parte del gobierno, y digo pequeños esfuerzos porque realmente no se ha llevado de forma masiva o no se ha llevado la educación suficiente para que la gente practique este deporte. Hay pequeños esfuerzos para hacer que estos encuentros entren como un deporte, aunque realmente tan solo se mantienen como exposiciones para turistas. Podemos ver aquí varias de estos grupos que se dedican a este juego de pelota de forma más o menos estable. Suelen hacerse en cualquier lugar en que se pueda. En la fotografía de arriba es dentro de unas ruinas. Para no dañar las ruinas, utilizaron una pared de madera para simular una cancha de juego de pelota maya. En la fotografía de arriba, a la derecha, podemos ver que lo están ejecutando sobre una pequeña tarima en un salón. Abajo, 2 fotografías en la calle, una dentro de un parque, igual con una pared de madera, y la otra dentro también de un parque con un aro al centro. O sea, todas estas son variaciones más como espectáculo que realmente como deporte y no digamos como ritual. Tenemos que recordar que con la llegada de los españoles este deporte fue prohibido. Por lo tanto, muchas de sus reglas se quedaron en el olvido. Y los esfuerzos que se han hecho de parte del gobierno son muy pocos para llevar realmente a los estudiantes o al pueblo en general este tipo de juego.
Vamos a ver ahora un pequeño video, como les repetía. Si por alguna extraña razón ustedes ven que desaparezco al transmitir el video, por favor no se salgan, yo regreso a despedirlos. Y es muy probable que la imagen no lo vayan a ver bien o que el sonido no lo vayan a ver bien. Tengan paciencia. Básicamente solo reforzando la información que ya les di, lo coloqué para que ustedes vieran cómo es que se realiza actualmente el juego de pelota. En estos tiempos que estamos ahorita marcando ya la historia de los Yahoo Batum, todavía se termina, y para el inicio de esta nueva era, nosotros como equipo de pelota maya, pongamos el juego ritual totalmente serio. Ya que el juego de la pelota maya no es un juego de deporte, hoy en día pues ya se pretende realizar, sino que en la antigüedad tiene una parte histórica muy profunda, ya que se marcó totalmente desde el juego de la pelota maya el estudio de la astronomía, como también para poder ver temas muy importantes, como temas políticos de la sociedad. Entre ellos se marcaban lo que es tierra, territorio y uso material. Como ustedes ven, acá tenemos 4 jugadores que le puedo permitir en un encuentro de 2 contra 2. En la antigüedad, pues el máximo jugadores podrían ser 7 integrantes de cada equipo. Y diferentes trajes como marca la diferencia de cada equipo. El equipo de color verde tiene su cuento estructural, su cinturón, su caja y las sandalias, que marcan una investigación que se ha hecho, pero además de que se son 5 y 6 categorías de jugadores que nos da la evidencia de este juego ancestral. Todo lo que se ve acá no tiene, digamos, no hay una pieza que está totalmente fuera de la historia. Todo tiene directamente parte de la historia. Y acá, también como parte del equipo, como exactamente el rol principal, que representa totalmente la persona que lidera totalmente el equipo. Y dentro del juego de pelota maya, en la antigüedad también ya que también el jaguar digamos hoy en día como también el jaguar. El en sí consiste que el equipo tiene que lograr dentro del aro. El equipo que logra ganar 2 puntos a su favor y se le
estas 2 puntos al otro equipo, y llegando así un total de 9 puntos. En la historia varía bastante el punteo, hay de 52 puntos. Eso sí, independientemente de que se en los altares sagrados, en los volcanes, en orillas de ríos, de lagos, incluso en los mares, para poder recrear todas las energías de la era 100% de campo, trabajo con la agricultura, los tipos de plantas ceremoniales, ya que también duraban procesos de
Como les dije, el audio me iba a sacar, perdón, entonces pido disculpas, espero que hayan aprendido algo. Esto era como refuerzo a la investigación y tarea que ustedes ya habían hecho. Muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. ¿Tienen tarea en el aula virtual? ¿Alguna duda que tengan? Pueden comunicarse conmigo vía WhatsApp o por el aula virtual. Muchas gracias. Eso es todo y nos vemos en la próxima. Pueden ir a desayunar. Nos vemos.